Chuck Norris abrió su restaurante en Torrance, California, unos 6 meses antes de la noche en cuestión. Abril de 1973, un sábado. El local era pequeño y sin pretensiones, el tipo de establecimiento que sirve hamburguesas, filetes y cerveza, y no hace más promesas que ofrecer comida honesta a precios razonables. Chuck lo había abierto cuando la competición en torneos empezaba a disminuir, Alida asumiendo que los trofeos de lucha no constituían un plan financiero y que construir algo duradero requería un tipo de esfuerzo diferente al de ganar campeonatos de karate. El restaurante iba bien, no espectacularmente, ni mal, sino lo suficientemente bien como para sugerir que podría funcionar si se le daba tiempo, boca a boca, y la constante acumulación de clientes habituales que se convierten en la base de cualquier negocio de barrio. The Way of the Dragon, el camino del dragón, había ayudado. El papel de Chuck como Colt, el luchador estadounidense, el oponente final de Tang Lung en el Coliseo, había despertado la curiosidad del público sobre él de una manera que las victorias en torneos dentro de los círculos del karate no habían logrado. Personas que nunca asistirían a una competición de artes marciales acudían al restaurante porque habían visto la película y querían conocer al hombre que se había enfrentado a Bruce Lee en la pantalla. Algunos traían amigos, otros se hicieron clientes habituales. La película había hecho por el restaurante lo que ningún trofeo de karate podría haber logrado. Le había dado a Chuck Norris una cara y un nombre que existían fuera de la comunidad de las artes marciales. Y ese reconocimiento más amplio se tradujo en clientes. Bruce Lee estaba en Los Ángeles ese sábado para reuniones relacionadas con su carrera, que entraba en una fase de aceleración que todos a su alrededor podían sentir. Operación Dragón había terminado de filmarse y se estrenaría pronto. El consenso entre la gente de la industria que había visto los primeros montajes y entendía lo que veían, era que Bruce Lee se convertiría en una de las personas más famosas del planeta. Sus reuniones trataban sobre la forma de lo que vendría después, los proyectos, los acuerdos, las decisiones sobre cómo manejar lo que claramente era una transformación inminente en su posición pública. Pasó por el restaurante para ver a Chuck, para conocer lo que su amigo había construido, para comer una hamburguesa y ofrecerle ánimos. Estaban en la barra cuando se abrió la puerta. Entraron 5 hombres. La puerta golpeó la pared trasera. El sonido resonó en el restaurante y todos levantaron la vista, no específicamente por el volumen, sino por la cualidad del mismo. El sonido característico de personas a las que no les importa la impresión que causan a los que ya están dentro. Llevaban chaquetas de cuero con parches de club de motociclistas, vaqueros sucios, botas. Los 5 eran corpulentos. Los 5 se movían con la particular soltura de hombres que han pasado años usando su presencia física como el principal instrumento de su interacción con el mundo, que han aprendido que las habitaciones se reorganizan alrededor de ciertos tipos de cuerpos que entran en ellas, y que han llegado a considerar esa reorganización como algo que se les debe. El líder se llamaba Bull, un apodo de la calle, un nombre ganado, el tipo de nombre que funciona como una descripción precisa de su método operativo. Medía 1,93 metros y pesaba unos 127 kilogramos. Del tipo de masa que empieza siendo músculo y acumula peso suplementario con los años sin perder la fuerza subyacente. Llevaba una década dirigiendo una operación de protección en ese territorio. El modelo era sencillo. Los negocios pagaban una cantidad mensual a cambio de no ser dañados, de no tener a los clientes acosados, de no sufrir los diversos problemas que Bull y su organización eran capaces de crear. La mayoría de los negocios pagaban. El cálculo no era complicado. El coste de cumplir era menor que el coste de resistirse. Y el coste de resistirse no era abstracto. Eran ventanas rotas, equipos destrozados, el tipo de daños que ahuyentaban a los clientes y ponían en duda si un negocio podría sobrevivir. Chuck era nuevo. Aún no lo habían abordado. Aquella noche era la presentación. Bull se acercó a la barra. Sus 4 hombres se dispersaron por el restaurante, colocándose cerca de las salidas, de las mesas, de los espacios donde pudiera originarse algún movimiento. Era una práctica habitual. Habían hecho esto muchas veces. El objetivo era hacer sentir el local contenido, dejar claro que la conversación en la barra era la única que importaba,
y que el trabajo de todos los demás era ser testigos. ¿Es usted el dueño?, preguntó Bull. Chuck lo miró. Evaluó la situación con la franqueza de alguien que ha estado en competiciones reales, que se ha enfrentado a oponentes reales, que entiende la amenaza física como una cosa específica, no abstracta. No mostró lo que sentía. Sí, soy el dueño, Chuck Norris. ¿Qué puedo hacer por usted? Bull le explicó cómo funcionaban las cosas: el territorio, el pago mensual, la protección que compraba, la alternativa, que era que ocurrían cosas malas. Ventanas rotas, equipos rotos, clientes que dejaban de venir, negocios que morían. Presentó esto como información, no como una negociación, como la explicación de una realidad existente, no como una propuesta sujeta a discusión. Habló con la confianza plana de alguien que había pronunciado el discurso muchas veces y nunca se había encontrado con una respuesta que requiriera ajustarlo. Chuck soltó el trapo que había estado sosteniendo. Se enderezó. No voy a pagarte nada. Este es mi restaurante. Trabajé para tenerlo, ahorré para él, lo construí. No voy a dar dinero a gente que no lo ganó y no lo merece. ¿Quieres dinero? Gánalo trabajando. No vengas aquí amenazando a dueños de negocios honestos que intentan ganarse la vida. El rostro de Bull mostró lo que mostraba cuando la gente decía no, algo poco frecuente. Un breve paso a través de la confusión hacia un tipo específico de enfado que surge cuando las propias suposiciones operativas son contradichas. No estaba acostumbrado a esto. Había construido su operación precisamente sobre la premisa de que la gente no decía que no, de que la respuesta racional a su presencia era la complacencia, y de que las pocas personas que inicialmente se negaban, finalmente accedían una vez que el coste de la negativa se volvía lo suficientemente concreto. Se volvió hacia sus hombres y les ordenó destrozar el local, romperlo todo, asegurarse de que el dueño entendiera lo que ocurría cuando la gente no pagaba, cuando no mostraba respeto, cuando no seguía las reglas. Los 4 motoristas comenzaron a moverse. Los clientes se apresuraron hacia las salidas. Era la respuesta esperada. La gente se aparta de situaciones como esta porque involucrarse tiene costes, y nadie está obligado a asumir esos costes en nombre de la disputa comercial de un desconocido. Era normal, era racional. Así es como la gente sobrevivía a los encuentros con la organización de Bull. Bruce se puso de pie. No se apresuró. No se movió hacia la salida. Se quedó en la barra observando cómo los motoristas se posicionaban y evaluó la situación con la misma cualidad de atención que aplicaba a todo lo físico. Leyendo cuerpos, leyendo intenciones, leyendo la distancia entre dónde estaban las cosas y hacia dónde se dirigían. «Alto», dijo. La palabra no fue fuerte, no fue teatral. Sin embargo, resonó en el restaurante con la autoridad específica de una voz que no necesitaba volumen para comunicar seriedad. Todos se detuvieron y lo miraron. Aquel pequeño hombre chino con ropa normal en la barra, que parecía completamente ordinario para cualquiera que no supiera lo que estaba viendo. Bull se giró. Miró a Bruce con genuina confusión. ¿Quién demonios era ese? ¿Era un cliente cualquiera? ¿Un chico comiendo hamburguesas? ¿Quién demonios eres? Eres un cliente, un chino comiendo hamburguesas. Esto es entre el dueño y yo. ¿Quieres seguir comiendo? Siéntate, cállate. Métete en tus asuntos o te harás daño también. Una decisión fácil, una decisión inteligente. Bruce no se sentó. Esto es mi asunto. Chuck es mi amigo. Estás amenazando a mi amigo, amenazando con destruir lo que ha construido. Eso lo hace mi asunto. Eso hace que esté involucrado. Eso hace que seas alguien con quien tengo que tratar. Así que te digo, lárgate ahora. Sal y no vuelvas. No amenaces, no extorsiones, no destruyas. Simplemente lárgate. Esa es la única opción que termina bien para ti. Los motoristas se rieron. Bull fue quien más se rió. Aquello era genuinamente gracioso para ellos. Un chino pequeño dando instrucciones, diciéndoles que se fueran, posicionándose como una amenaza. Era cómico. Era el tipo de cosa que hacía divertidas las rondas de protección en lugar de puramente transaccionales. Les gustaba la gente que intentaba ser valiente
antes de aprender lo que costaba la valentía en ese contexto. Jack rodeó la barra. Se movió al lado de Bruce. «Bruce, no lo hagas. Deja que destrocen el local. Lo reconstruiré, lo limpiaré. No vale la pena que te lastimen. No vale la pena pelear contra 5 de ellos. Por favor, siéntate. Deja que esto pase y lo resolveremos adecuadamente después, por los cauces adecuados». Bruce negó con la cabeza. «No, este es exactamente el momento de luchar. Cuando los matones piensan que pueden destruir lo que la buena gente construye. Cuando los matones creen que las amenazas y la violencia lo solucionan todo. Cuando los criminales piensan que la gente honesta simplemente se rendirá y pagará. Es entonces cuando te plantas. Es entonces cuando les demuestras que no todo el mundo tiene miedo. No todo el mundo obedece. No todo el mundo entrega su dignidad. Esto termina aquí». Bull dejó de encontrar gracia en la situación. La paciencia que los intimidadores profesionales mantienen durante la fase inicial de negativa se había agotado. «Última oportunidad. Siéntate. Cállate. Déjanos hacer lo que vinimos a hacer o saldrás lastimado. Al hospital. No estamos jugando. No estamos bromeando. Estás tomando una muy mala decisión». Bruce dio un paso hacia Bull, hacia los 5 motoristas, no alejándose de la situación, sino entrando en ella. «Te dije que te fueras. No lo hiciste. Ahora afrontas las consecuencias. Y ahora aprendes que amenazar a la gente tiene costes. Que pensar que la violencia lo soluciona todo te hace vulnerable ante personas que realmente entienden la violencia, que realmente saben pelear, que pueden respaldar lo que dicen». Bull se movió rápido para su tamaño. No había llegado a su posición siendo lento, y 1,93 metros y 127 kilogramos en movimiento son algo imponente, independientemente del nivel de habilidad. Alcanzó a Bruce para agarrarlo por la camisa, con la intención de levantarlo y lanzarlo al otro lado del restaurante. La imagen resolvería el asunto. Un hombre de ese tamaño lanzando a un hombre mucho más pequeño esa distancia dejaría un mensaje que no necesitaría elaboración. La mano de Bruce ya se movía cuando Bull lo alcanzó. Interceptó la muñeca, la controló con una trampa de Wing Chun, un agarre específico, un ángulo específico, una presión específica aplicada en el punto preciso que hacía que la fuerza que tiraba en contra fuera irrelevante. Convirtió la masa y la potencia en algo que trabajaba contra Bull en lugar de a su favor. El tamaño de Bull no le ayudó. Le dio a Bruce más palanca con la que trabajar. Bull intentó retroceder. No pudo. La otra mano de Bruce avanzó, una palmada en el plexo solar, medida y colocada con precisión. No la máxima que podía generar, sino suficiente, dirigida a la ubicación anatómica que se altera más eficientemente con una fuerza concentrada. El aliento de Bull se fue por completo. Su diafragma se bloqueó, sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo, a pesar de toda su masa y los años de violencia que había absorbido e infringido, no tenía marco para manejar aquella combinación particular de control e impacto. Se quedó sin poder respirar, sin poder moverse, retenido por un hombre que pesaba menos del 60% de lo que él pesaba. Habían transcurrido 3 segundos desde el intento de agarre de Bull hasta su estado actual. Los otros 4 motoristas ya se movían antes de que se completaran los 3 segundos. Habían visto a su líder ser controlado y golpeado, y no eran el tipo de hombres que esperaban para evaluar antes de responder. Arremetieron contra Bruce y Chuck simultáneamente, distribuyendo su número entre los 2 hombres, aplicando la lógica que les había servido bien en muchas situaciones anteriores. Abrumar por volumen, por tamaño, por la simple aritmética de más personas golpeando a menos personas. Chuck se encargó de 2 de ellos. Era un campeón mundial de karate con múltiples títulos en torneos a lo largo de años de lucha competitiva. Se movió con la eficiencia específica de alguien que ha pasado miles de horas desarrollando las técnicas precisas necesarias para generar el máximo efecto con el mínimo desperdicio. El primer motorista llegó con su tamaño y su impulso hacia adelante, y el pie de Chuck alcanzó su rodilla en el camino. Una patada lateral rápida y posicionada con precisión anatómica, aplicando la fuerza perpendicular al eje operativo de la articulación.
La rodilla se hiperextendió. El motorista cayó con un sonido que indicaba daño estructural y se quedó en el suelo. El segundo motorista lanzó un puñetazo, un amplio golpe circular que llevaba la potencia de todo su peso corporal detrás, pero telegrafiándose tan completamente que la respuesta de Chuck ya estaba en movimiento antes de que el puñetazo alcanzara la mitad de su trayectoria. Se deslizó por debajo, volvió con un puñetazo inverso a las costillas, un golpe de finalización de torneo, a plena potencia, colocado con la precisión de alguien que había lanzado la misma técnica miles de veces, bajo presión competitiva, y siguió con un codazo en la parte posterior de la cabeza. El segundo motorista golpeó el suelo con la cara y no se levantó. 5 segundos. Chuck había neutralizado a 2 combatientes callejeros experimentados en 5 segundos. Hombres que habían lastimado a otros antes, que tenían las herramientas físicas y la disposición para usarlas, que simplemente se habían encontrado con alguien cuyo nivel de preparación estaba en una escala completamente diferente a cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Bruce se encargó de los otros 2. Lo atacaron de manera coordinada, lo que significaba que lo habían hecho antes. 2 hombres atacando a un objetivo desde ángulos que limitaban la capacidad del objetivo para enfrentar a ambos simultáneamente. Era un enfoque sólido contra la mayoría de los oponentes. El primero lanzó un puñetazo, un amplio golpe callejero dirigido a la cabeza de Bruce. El movimiento de Bruce fue tan pequeño que casi pasó desapercibido. Un ligero giro de la cabeza y un reajuste de su cuerpo que hicieron fallar el puñetazo por la distancia mínima, dejándolo exactamente en la posición para responder. Su mano avanzó y golpeó la garganta de manera ligera y precisa, y las manos del motorista se llevaron a su garganta mientras su cuerpo priorizaba respirar sobre pelear. El segundo motorista intentó placar, taclear. Era el instinto correcto, llevar a Bruce al suelo, donde la diferencia de masa se vuelve decisiva, donde las ventajas específicas de Bruce de pie son menos efectivas. Se lanzó hacia adelante con todo su peso. La rodilla de Bruce se elevó y encontró su rostro mientras se acercaba, en el momento de máximo compromiso, cuando su impulso estaba totalmente activado y su capacidad de abortar o ajustar era prácticamente nula. La nariz se rompió, el placaje se detuvo, el motorista cayó con ambas manos cubriéndose el rostro. 7 segundos en total desde el momento en que los motoristas comenzaron a moverse hasta el momento en que los 4 estaban en el suelo. Bull todavía estaba de pie. Podía respirar parcialmente. Su diafragma había comenzado a liberarse del espasmo y el aire regresaba de forma superficial, como regresa después de ese tipo de golpe. Había visto caer a sus hombres. Había visto a Bruce Lee y Chuck Norris desmantelar a su banda con una eficiencia que hacía que todo el asunto pareciera mecánico, como si el resultado se hubiera establecido antes de empezar y los 7 segundos fueran simplemente el proceso de confirmarlo. Todo sobre lo que Bull había construido su operación, el miedo, el número, el tamaño, la reputación acumulada durante una década de intimidaciones exitosas, acababa de demostrarse insuficiente. ¿Ya terminaste?, preguntó Bruce. No estaba agitado. Su voz tenía la misma cualidad que cuando le había dicho a Bull que se fuera al principio. Tranquila, directa, sin teatro. ¿Listo para aceptar que este restaurante está prohibido? ¿Que Chuck no paga? ¿Que no vuelves? ¿O necesitas más pruebas? Bull miró a sus hombres, miró a Bruce, miró a Chuck, que estaba listo, que acababa de derribar a 2 hombres grandes en 5 segundos y visiblemente estaba preparado para continuar. Hizo el cálculo que le había permitido sobrevivir una década. El orgullo decía lucha, la supervivencia decía lárgate. Y los hombres que viven lo suficiente para desarrollar buenos instintos han aprendido a qué voz hacerle caso. «Esto no ha terminado», dijo Bull. Era la voz de alguien que intenta sonar peligroso mientras se aleja de una situación, tratando de mantener algún residuo de amenaza, incluso cuando la amenaza misma había sido completamente refutada. Dijo que volverían con más hombres y más armas, y que ambos lamentarían esa noche. Dijo que los valientes acaban muertos, y que aprenderían. Bruce se acercó a él. Miró hacia arriba al hombre que le sacaba 15 centímetros y 63 kilogramos,
y dijo lo que dijo en el tono de alguien que hace una declaración objetiva, no un gesto retórico. Si vuelves, el resultado será el mismo. Solo que peor, porque la próxima vez no me contendré. Esta vez me estaba reprimiendo. Intentaba detenerte, no hacerte daño. La próxima vez no haré esa distinción. Así que toma la decisión inteligente. Mantente alejado. No pongas a prueba de lo que soy capaz cuando realmente lo intento. Bull miró a los ojos de Bruce y tomó una decisión. Les dijo a sus hombres que se levantaran. Se pusieron en pie con dificultad, ayudándose unos a otros, moviéndose hacia la puerta con la calidad disminuida de hombres que se han encontrado con algo para lo que no estaban preparados y están tratando de procesar lo que eso significa. Se fueron. Las motos arrancaron afuera, motores ruidosos acelerando. El sonido de hombres tratando de proyectar el poder que acababan de demostrar que no tenían en ese contexto particular. Se alejaron. El restaurante guardó silencio por un momento. Los clientes que quedaban, los que no habían huido, estaban asimilando lo que habían presenciado. Dos hombres, uno de 1,70 metros y 62 kilogramos, el otro un campeón de karate serio pero sin una complexión físicamente imponente, acababan de enfrentarse a 5 motoristas, todos en el suelo, uno de los cuales se había ido visiblemente apresurado en aproximadamente 7 segundos de combate real. Lo habían visto. Estaban procesando para creerlo. Los clientes comenzaron a aplaudir. No inmediatamente. Hubo un retraso mientras la sala encontraba su respuesta colectiva, pero el aplauso comenzó y creció y se volvió genuino. No era un aplauso por la violencia, era un aplauso por el resultado específico de una situación que tenía una estructura moral clara. Los matones habían venido a destruir algo, habían sido detenidos y se habían ido en peores condiciones de las que llegaron. Chuck miró a Bruce. No tenías que hacer eso. Este es mi problema, mi negocio, mi lucha. Te estás haciendo famoso. Tienes todo que perder. No puedes arriesgarte a que te lastimen o a meterte en problemas por unos motoristas que intentan cobrar dinero de protección en mi restaurante. La respuesta de Bruce fue directa. Es exactamente por eso que tenía que hacerlo. Porque creen que la fama te vuelve blando. Porque creen que las estrellas de cine no saben pelear de verdad. Y porque demostrar que Bruce Lee es real importa. Y demostrárselo a gente como esa en momentos como este es la única prueba que cuenta. Y porque eres mi amigo. Esa es la razón más simple. Los amigos se mantienen unidos. Eso fue lo que pasó. Un hombre mayor se acercó a ellos desde el fondo del restaurante. Tendría unos 60 años. Vestía ropa de trabajo con el rostro de alguien que ha pasado décadas haciendo trabajo físico y la expresión específica de alguien que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo. Había estado pagando a Bull durante 15 años. Cada día en su taller de muebles, su propio negocio, el que había construido durante décadas de trabajo personalizado. $500 al mes, cada mes durante 15 años. Hizo la aritmética en voz alta. $90,000 entregados a la operación de Bull porque tenía miedo y porque no sabía qué más hacer, y porque nunca había visto a nadie resistirse y ganar. Había visto lo que pasó esa noche y quería que entendieran lo que habían hecho. Acaban de liberarme, dijo. Bull no volverá aquí. Sabe que pueden vencerlo. Sabe que este barrio tiene gente que no tolerará esto. Y cuando se sepa lo que pasó esta noche, y se sabrá porque estas historias siempre se saben, otros negocios también dejarán de pagar. Cambiaron algo para mí, para todos aquí, para todo este barrio. No sé cómo expresar lo que eso vale. Otros clientes cercanos asintieron. Varios tenían sus propias versiones de la misma historia. El pago mensual, los años de cumplimiento, el resentimiento acumulado de no tener una alternativa visible. Aquella noche había demostrado que existía una alternativa, y esa demostración llegaría más lejos de lo que nadie en la sala podía calcular en ese momento. La noticia se corrió por el barrio al día siguiente, como Chuck esperaba y como el ebanista había predicho. La historia viajó a través de la comunidad de artes marciales, a través de las redes de personas que conocían a Chuck de torneos y de la película, a través de los mundos sociales superpuestos que conectaban estas comunidades.
Los detalles se agrandaron en la transmisión. 5 motoristas se convirtieron en más. 7 segundos se volvieron instantáneos. Las dimensiones físicas de todos los involucrados se ajustaron en la dirección que hacía la historia más impactante. Así viajan las historias. El núcleo se mantuvo porque las personas que habían estado en el restaurante esa noche eran específicas y consistentes en lo que reportaron. Bull no volvió al restaurante de Chuck. Su banda había resultado herida y su reputación había absorbido un daño más difícil de superar que una lesión física. El tipo específico de daño que viene de ser visto fracasar. Visto por testigos, por personas que hablarían, por los clientes del restaurante que se lo contarían a sus amigos y vecinos, y por la comunidad en general, cuyo brazo ejecutor del esquema de protección se había enfrentado a Bruce Lee y Chuck Norris y había perdido sin infligir ningún daño significativo a ninguno de los dos. Otros negocios del territorio comenzaron a hacer cálculos diferentes. El miedo del que dependía la operación de Bull requería un refuerzo regular, y lo que había sucedido en el restaurante de Chuck era lo opuesto a un refuerzo. En cuestión de meses, Bull se había mudado a otro territorio, otra ciudad, otros objetivos. Personas que no tenían la combinación específica de amigos y habilidades que había producido el resultado en el restaurante de Torrance. Su operación en ese barrio colapsó sin él para mantenerla. Y los negocios que habían estado pagando descubrieron que el cumplimiento que habían asumido como necesario había sido opcional todo el tiempo, contingente únicamente a que nadie estuviera dispuesto a demostrar lo contrario. El restaurante de Chuck floreció, no inmediatamente. Los negocios no se transforman de la noche a la mañana, pero con un impulso al que la noche de abril había contribuido de maneras reales, aunque difíciles de cuantificar con precisión. Llegó gente de fuera del barrio, gente que venía específicamente por lo que había sucedido allí. Un lugar donde Bruce Lee se había enfrentado a 5 motoristas, donde Chuck Norris había luchado a su lado, donde las leyendas se habían demostrado reales de la manera más directa posible. Era un lugar digno de visitar, de apoyar, de contar a otros. Se convirtió en algo más que un restaurante de barrio. Se convirtió en un destino con una historia específica que lo hacía memorable, en una ciudad llena de lugares compitiendo por ser memorables. Operación Dragón se estrenó más tarde ese año. La respuesta fue todo lo que el consenso inicial había sugerido. Bruce Lee se convirtió en una estrella internacional de primer nivel. Su cara y su nombre reconocidos en todos los mercados donde se estrenó la película. La noche en el restaurante de Chuck se convirtió en parte del relato más amplio de quién era Bruce Lee y de lo que era capaz. Una pieza de evidencia entre muchas de que lo que mostraban las películas no era fabricado, de que la velocidad y la técnica eran reales, de que la persona que creaba esas imágenes podía respaldarlas fuera de cualquier contexto cinematográfico controlado. Bruce Lee murió en julio de 1973, semanas después de completarse Operación Dragón y meses antes de que impactara plenamente en el mundo. Tenía 32 años. La plenitud de su vida pública, todo lo que había construido, demostrado y probado, se estableció en esos últimos años. Y la noche en Torrance fue parte de esa plenitud. Uno de los momentos que mostró quién era cuando no había cámaras filmando, ni coreografía planeada, y alguien necesitaba ayuda. Chuck Norris pasó las décadas siguientes construyendo su propia carrera con la base que el Camino del Dragón le había proporcionado, convirtiéndose en una estrella de acción reconocible por derecho propio, desarrollando una obra que hizo que su nombre fuera tan perdurable a su manera como el de Bruce Lee. Contó la historia del restaurante en entrevistas, libros y documentales, volviendo a ella consistentemente como uno de los relatos principales que ofrecía cuando la gente le pedía que describiera quién era Bruce Lee en realidad. No la imagen, no las películas, sino la persona. Bruce no tenía que ayudar, decía en cada versión del relato. Se estaba convirtiendo en la estrella más grande del mundo, y tenía todo que perder y nada específico que ganar. Pero se levantó, dio un paso al frente, dijo, «Esto también es asunto mío, porque eres mi amigo». Así era él. No solo un artista marcial, no solo una estrella de cine, un amigo que apareció cuando importaba. Eso es lo que recuerdo. Eso es lo que llevo conmigo,
no los 7 segundos. La decisión de plantarse. La historia se convirtió en parte de la mitología más amplia que rodea a ambos hombres. La noche en que 5 motoristas llegaron a un restaurante en Torrance y Bruce Lee y Chuck Norris los enfrentaron en 7 segundos. La mitología era precisa en lo esencial, incluso mientras acumulaba las habituales elaboraciones que vienen con el relato repetido. 5 hombres habían venido con la intención de establecer un acuerdo de protección y se habían ido heridos y fracasados. Los 2 hombres que habían producido ese resultado lo habían hecho con el tipo de eficiencia que solo produce un entrenamiento muy largo y serio. Sin embargo, más que los 7 segundos, lo que la gente extraía de la historia cuando se la contaban clara y completamente era el momento anterior. El momento en que Bruce se levantó de la barra y dijo «¡Alto!», cuando eligió involucrarse en lugar de irse con los demás clientes, cuando calculó lo que exigían la amistad y el principio y actuó según ese cálculo sin aparente vacilación. Ese fue el momento decisivo de la historia, y Chuck Norris lo sabía, y así lo decía cada vez que la contaba. Bull esperaba que todos se fueran o cumplieran. Esa era la base de su operación, la confiable tendencia humana a calcular los costes de la resistencia y encontrarlos demasiado altos, y a decidir que la discreción era la respuesta racional, a apartarse del problema de otro en lugar de asumir el coste de resolverlo. Esa expectativa se había mantenido durante una década. En una noche de sábado de abril de 1973, se encontró con alguien que hizo un cálculo diferente, y la década de expectativas acumuladas resultó ser totalmente contingente a nunca encontrarse con esa persona particular en ese momento particular. El restaurante permaneció abierto durante años. Los clientes regresaron. El ebanista dejó de pagar a Bull, y su dinero se quedó en su propio negocio, donde él lo había ganado. El barrio cambió gradualmente, como cambian los barrios cuando se elimina la fuerza específica que los había estado moldeando. Y Chuck Norris construyó lo que había estado tratando de construir. Algo duradero, algo más allá de los trofeos de lucha, algo que sustentara a su familia y representara algo que él había construido, no ganado. La contribución de Bruce Lee a ese resultado fue levantarse de la barra un sábado por la noche cuando lo racional era irse, decir, «Esto es asunto mío porque eres mi amigo», y demostrar una vez más, en un restaurante de Torrance sin cámaras presentes ni coreografía planeada, que lo que decía sobre sí mismo y lo que las películas mostraban sobre él era lo mismo que lo que realmente era. Esa era la historia. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que significaron los 7 segundos, y lo que significó la decisión de plantarse antes de que comenzaran los 7 segundos. Y por qué Chuck Norris seguía contándola décadas después de la noche en que ocurrió, y décadas después de que el amigo que la hizo posible se hubiera ido.